piano? È diventato primo da piano. Questo? Lui sì, padre da pianoforte. Ah, ok, grazie mille. Y aquí hemos llegado a la bellísima Piazza Navona, un lugar increíble con 3 fuentes espectaculares. Esto era antiguamente un anfiteatro, de hecho aún conserva la pista y eso es lo increíble de este lugar, es bellísimo, bellísimo con unos edificios impresionantes, es mi lugar favorito de Roma, por eso mi recomendación es, si llegas a venir a Roma, no te pierdas de venir a este lugar. Queda más o menos cerca del castillo de Sant'Angelo. La Piazza Navona, ubicada en el corazón de Roma, es una joya arquitectónica que combina la grandeza histórica con la vitalidad contemporánea. Es una de las plazas más famosas y visitadas de la ciudad eterna, y su historia se remonta a la antigua Roma. La plaza es conocida por su forma ovalada única, que sigue el diseño de un antiguo estadio romano. En su centro se encuentra la impresionante Fuente de los Cuatro Ríos, diseñada por el renombrado escultor Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII. Las 4 figuras de la fuente representan los ríos más importantes del mundo conocidos en ese momento como el Nilo, el Danubio, el Ganges y el Río de la Plata. Alrededor de la Plaza Navona encontrarás una serie de edificios históricos con encantadoras cafeterías y restaurantes en sus plantas bajas. Es un lugar perfecto para disfrutar de una comida al aire libre y observar la gente mientras admira la arquitectura barroca de los edificios que rodean la plaza. Y aquí podemos apreciar cómo se ve la pista. Miren cómo gira en esa parte, y continúa por el lado de allá. Parecieran como una calle, pero realmente lo que es una pista que da todo el giro como en un óvalo. Y esto era lo que antiguamente era una especie de anfiteatro o de coliseo. En verano, los artistas callejeros, músicos y vendedores ambulantes contribuyen a la atmósfera animada y festiva. Sin duda, la Plaza Navona es un rincón inolvidable de Roma, una muestra del arte y la historia que se entrelazan con la vida cotidiana de la ciudad. Al visitarla te sumergirás en el encanto de la capital italiana y te sentirás transportado a una época pasada, mientras disfrutas de la vitalidad de la Roma contemporánea. Y aquí hemos llegado a la Plaza de San Pedro, por un lado, por un lugar por donde normalmente nadie llega, pero les quería mostrar, miren el tamaño de estas columnas, miren este pasillo, las lámparas impresionantes. Y si giramos hacia acá y salimos aquí, pues nos encontramos nada más y nada menos que esta increíble Basílica de San Pedro. Y pues lo que podemos ver aquí, toda esta fila, es para entrar a la iglesia, que es gratuita, pero si vienes con el tiempo de someterte a hacer esa increíble fila, pues ya te la haces y puedes ingresar, porque la iglesia por dentro es increíble. Y el tamaño de esto es monumental, es la basílica, la catedral más grande del mundo. El Vaticano es una ciudad-estado que se encuentra situada en el corazón de Roma. La ciudad del Vaticano es mundialmente conocida por ser el centro neurálgico de la Iglesia Católica. Para hacernos una idea de las dimensiones del Vaticano, lo primero es pensar que se trata del estado más pequeño del mundo, con tan solo 0,44 kilómetros cuadrados, y entre sus murallas viven menos de 1000 personas. En este espacio tan limitado se encuentra la residencia del Papa, un palacio rodeado de jardines que puede visitarse bajo reserva previa.
La independencia de la Santa Sede respecto a Italia se declaró el 11 de febrero de 1929 mediante los pactos de Letrán. Bueno, ¿y recuerdan la fila que había ayer aquí en la Basílica de San Pedro? Pues hoy nos hemos venido súper tempranito, son un poco menos de las 7 de la mañana y estamos entrando, aunque hay gente, no es mucha. Ya les enseño. Y esta es toda la fila que hay, miren. Solamente esto. Recuerdan que ayer veíamos que iba hasta allá, mucho más allá del obelisco. Pues miren, madrugando se entra aquí sin tanto problema. Hay un control de seguridad tipo aeropuerto, pero se pueden entrar cámaras. Casi no hay muchas restricciones, digámoslo así. Y ya vamos ingresando a esta magnífica basílica. Miren la altura de estas columnas, el grosor es impresionante. Y aquí estamos haciendo el ingreso a la basílica. ¡Wow! Y empezamos muy bien porque miren qué increíble este techo. ¡Wow! Impresionante. Pues este lugar está increíble. El tamaño de este lugar, de esta basílica, no por nada es la más grande del mundo. La Basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo y es la mayor entre las basílicas papales. Actualmente la Basílica de San Pedro es un edificio que mide 218 metros de largo y 136 metros de altura hasta su cúpula. Cuenta con una superficie de 23.000 metros cuadrados. Esta basílica ha sido considerada como una obra arquitectónica de gran importancia, ya sea por la magnitud de sus fachadas como por la calidad de su trabajo. Anualmente recibe personas de diversos países del mundo quienes acuden a su interior para admirar las mejores esculturas de todos los tiempos y apreciar una obra que ha tenido siglos de construcción. Y este es el baldaquino, una obra de Bernini impresionante que se elaboró en bronce con la idea de exaltar con un monumento grandioso el punto exacto del sepulcro del primer apóstol de Jesús, San Pedro, a quien es dedicada toda esta basílica. Esto se conocía debido a que en tiempos del emperador Constantino ya existía en este preciso lugar una basílica que honraba la tumba del santo, que se encontraba en el área en lo que fue el circo de Nerón, donde se cree que fue crucificado el santo, y la necrópolis donde se enterraban a los ajusticiados. Hoy en día es posible bajar al sepulcro de San Pedro descendiendo por unas escaleras que se encuentran en el lateral del altar de Bernini y dejan ver tras unos gruesos cristales el sepulcro. Un dato curioso es que mucho de este bronce fue tomado del techo del Panteón y en su lugar lo reemplazaron por madera. Miren este arte de mosaico dorado con rojo impresionante. No, es verdaderamente una cosa muy hermosa. Y está aquí, justo al lado de la imagen de San Pedro. Toda la cantidad de detalles que podemos encontrar en estos lugares, miren, impresionante. Miguel Ángel tenía tan solo 24 años cuando esculpió la Piedad, que se encuentra en el interior de la Basílica de San Pedro. Esta obra vale la pena ser vista de cerca para poder apreciar la genialidad de este artista. Después de las agresiones que sufrió la Piedad en 1972, actualmente se encuentra protegida por un cristal. También Miguel Ángel fue quien diseñó los actuales uniformes de la Guardia Suiza que protegen la Basílica de San Pedro. Pues les digo que algo que me ha impresionado de acá es esta obra. Cómo se ve
como si fuera una tela y es realmente mármol, o sea, el nivel de lograr trabajar el mármol de esta manera. Y miren lo que representa. Vemos que hay como un esqueleto allí, como con unas alas, como si fuera el esqueleto de un ángel, cubierto por esa tela que realmente es mármol. ¿Cómo logran hacer esto con el mármol? Explíquenme ustedes, ¿eh? Impresionante. Y como para completar la obra, miren la columna que tenemos aquí hecha toda en mármol también. Esta plaza es impresionantemente grande. Aquí pueden apreciar el tamaño. Y allá, al frente, la vía que vemos allá es la vía de la Conciliazione, que es precisamente esa vía por la que se ingresa hacia acá. Prácticamente allá al final, no sé si se alcanza a ver donde cruzan los carros, allá termina Ciudad del Vaticano y empieza Italia y empieza Roma. Y estas son las puertas de ingreso a la Catedral de San Pedro, todas en bronce esculpido. Y acá tenemos la imagen de toda la fachada, la entrada principal, todo el centro de la basílica. Es impresionante la altura de esto, no se la alcanzan a imaginar. Y aquí en toda la plaza de San Pedro, toda esta inmensidad de plaza, porque es súper gigantesca, pues curiosamente nos encontramos el servicio postal. Por si quieres comprarle una postal a alguien y enviarla inmediatamente, aquí está el servicio postal montado aquí dentro de la plaza de San Pedro en el Vaticano. Y aquí estamos haciendo el recorrido contrario como lo hace todo el mundo, porque todo el mundo camina hacia ese lado, hacia la Basílica de San Pedro. Pues lo estamos haciendo al contrario porque primero llegamos allí y vamos ahora hacia el castillo de Sant'Angelo, que lo estoy viendo aquí adelante. Y miren este lugar, esta avenida que es completamente peatonal, llena de palacios. Aquí, por ejemplo, en este palacio podemos ver la embajada de Argentina ante la Santa Sede, la de Angola y otros allí. Cada uno tiene su escudo, vemos. Estoy viendo aproximadamente unas 5 o 6 embajadas en este solo edificio. Este que parece una iglesia también es una embajada, y de aquí para allá, como pueden ver, todos esos palacios son embajadas ante la Santa Sede. Y algo que no nos puede faltar acá en Italia, pues es comernos un buen gelato. Miren estos cómo se ven de súper deliciosos. Aquí nos vamos a pedir unos helados y les digo qué tal está. Está buenísimo. No se pierdan, si llegan a venir a Italia, de comerse un buen gelato italiano. Son los mejores del mundo. Y justo esta es la vía de la Conciliazione. Justo desde aquí parte lo que es Ciudad del Vaticano. Lo único que veo así es este letrerito, muy deteriorado por cierto, que indica que es la vía de la Conciliazione. Y a partir de aquí, justo desde este letrerito hacia acá, podemos ver que ya es Italia. Y algo que tiene Roma es que cuando vamos caminando por las calles nos encontramos palacios y palacios. Miren ese que está de atrás, y así, por todas partes, palacios. Es un museo al aire libre esta ciudad. Y el tema con los helados acá y el por qué son tan buenos es porque son artesanales. En cada lugar preparan su helado. Y acá estamos cruzando el río Tíber porque vamos hacia la Fontana de Trevi, Castillo Sant'Angelo al fondo, y miren las esculturas que tiene este puente, son impresionantemente grandes. Wow, y miren el palacio al fondo, no. Y algo que quise hacer hoy fue caminar Roma, caminarlo. Estaba por programarme si entrar a los museos vaticanos, seguir aquí o seguir allá,
Y es como lo que siempre se programa uno, hacerse algo así, pero nunca programas caminar la ciudad. Y a mí me gusta muchísimo caminar las ciudades porque te empiezas a encontrar muchísimas cosas que a veces hasta encuentras más cosas interesantes en la misma calle. Y vamos caminando así, caminando, buscando un poco un lugar, buscando un poco otro lugar, pero disfrutando todo lo que nos vamos encontrando. Por eso quería hacerles como un video diferente de Roma hoy. El imponente castillo de Sant'Angelo es el único edificio que ha seguido el desarrollo de la ciudad de Roma por alrededor de 2000 años. Los otros monumentos romanos han tenido destinos diferentes, algunos fueron reducidos a ruinas y otros fueron utilizados como canteras para recoger materiales y reciclarlos en nuevas construcciones. Fue construido en el año 123 como mausoleo para el emperador Adriano y su familia. Sin embargo, Adriano murió en el 138 antes de que la construcción del mausoleo estuviese terminada. Un año más tarde, Antonio Pío le dedicó el sepulcro y trasladó los restos de Adriano y de su esposa Sabina a este formidable monumento. En el año 1925 se transformó en el Museo Nacional del Castillo de Sant'Angelo. Este es el ingreso al Castillo de Sant'Angelo. Vamos a ver si puedo ver cuánto cuesta. El costo a la entrada del Castillo de Sant'Angelo es de 12 euros. Y caminando derecho por la Vía de la Conciliazione, que es la vía que sale del Vaticano hacia la entrada a Italia, derecho llegas acá al Castel Sant'Angelo o al Castillo de San Angelo, que está ahí a un paso, no está lejos, y puedes disfrutar de esta arquitectura impresionante. Es grandísimo este castillo y aparte este puente precioso lleno de esculturas. Y acá en Roma te vas a encontrar muchos esos carritos. Mira qué simpático este carrito, es un camioncito y es completamente una tienda donde te venden de todo, agua, gaseosas, paninos. No les recomiendo mucho porque los precios son altos. El agua te recomiendo muchísimo que cargues tu botellita y la vayas llenando en la fuente, que está llena de fuentes la ciudad, y es agua potable, completamente potable, y ahí te puedes ahorrar mucho dinero porque te pueden cobrar más o menos unos 3 euros en esos carritos por una botellita de agua. Y aquí hemos llegado a la Plaza España. Es una de las plazas más famosas de Roma. Toma su nombre del Palacio de España, sede de la Embajada Española ante la Santa Sede y ante la Orden de Malta. En la Plaza España destaca la conocida escalinata que sube hasta la iglesia de Trinità dei Monti y la famosísima barroca Fuente de la Barcaza. Es una célebre escultura situada a los pies de la escalinata, obra de Bernini, que debe su nombre a su parecido con un barco naufragado. Tan escondida entre callejuelas que cuesta trabajo encontrarla, llegamos a la Fontana de Trevi. Es la fuente más monumental de Roma y una de las más hermosas del mundo. La historia de esta fuente se remonta a los tiempos del emperador Augusto. Según la leyenda, fue una misteriosa doncella la que indicó al general Agripa el emplazamiento del manantial en las afueras de Roma. Para traer el agua a la ciudad, Agripa construyó un acueducto terminado en el año 19 a.C., que en honor a aquella hermosa doncella se llamó Aqua Virgo. La monumental fuente que hoy admiramos fue un diseño de Bernini y construida en el siglo XVIII por un hombre casi desconocido, llamado Nicola Salvi, que sorprendió a todo el mundo con este diseño asombroso. Los trabajos para su construcción se prolongaron durante 30 años y acabaron arruinando la escasa salud de Salvi, que murió sin poder ver terminada su extraordinaria fontana. Adosando la fuente a la fachada de un palacio y el concepto de la fuente, que es un edificio que se derrumba y se convierte en roca rústica, dándole aspecto al mármol como si fuera roca viva, pero en realidad es mármol. Una de las características destacadas de la Fontana de Trevi es el contraste entre la monumentalidad de la fuente y la pequeñez de la plaza en que se encuentra. El nombre de Trevi deriva de tre vie o tres vías,
ya que la fuente era el punto de encuentro entre tres calles. Y pues si ayer nos comimos unos ricos gelatos, pues hoy nos vamos a tomar unos ricos capuchinos. Bueno, ya hemos decidido venirnos a dar una vueltita por la noche en Roma. Y vamos hacia un lugar que ya les digo para dónde vamos, solo que nos hemos encontrado un sitio increíble que se los quiero mostrar. Porque pensaba que la Fontana de Trevi era única, pero por acá me encontré como la primita de la Fontana de Trevi y ya se las muestro. Miren qué fuente más increíble. Lo que me encanta de estas fuentes, tanto de esta como la Fontana de Trevi, es que no es solo la fuente, sino que está esta super construcción que hace parte de la fuente y por eso es que las hace las más grandes del mundo. Y está en este lugarcito que es como un mirador y podemos ver parte de la ciudad de Roma allá abajo. Increíble, miren qué lugar. Y hemos llegado a la zona de Trastevere. Este es el barrio bohemio de Roma y quise venir en la noche para ver el ambiente de este barrio. Y es un lugar que queda al otro lado del río, al otro lado de la Roma antigua. Y precisamente eso es lo que significa Trastevere. Trastevere significa al otro lado del río. Y vamos a recorrer un poquito este sector, a ver qué tanto nos encontramos por acá. Situado en la margen derecha del río que atraviesa la ciudad, Trastevere es uno de los barrios más queridos por ciudadanos y turistas que, entre sus intrincadas callejuelas, plazas características, numerosas trattorías y tabernas que ofrecen recetas de la cocina tradicional romana, descubren el ambiente de la Roma del pasado. Trastevere es el barrio perfecto para pasar un día lleno de diversión. Conocido por ser uno de los lugares más famosos de la vida nocturna capitalina, todas las noches acoge a muchos jóvenes que lo eligen por sus clubes de moda, bares lounge y plazas encantadoras, incluida la Piazza de Santa María in Trastevere, la plaza principal del barrio, y lugares de perfecta convivencia, con talleres artesanales y pequeñas tiendas familiares. Con sus callejones y sus vistas siempre fascinantes e inusuales, Trastevere es también uno de los distritos más fotogénicos y fotografiados de Roma. Y definitivamente este barrio es muy bohemio, bastante bohemio, o sea, te sientes delicioso. Recomendadísimo este lugar. Y aquí hemos llegado al preciosísimo río Tíber de Roma nuevamente y vamos a cruzar este puente porque vamos a entrar a la isla tibetana. Un paseo poético hacia la orilla opuesta del Tíber es la isla Tiberina, la única isla urbana del río. Está conectado con Trastevere por el Ponte Sestio y con el antiguo gueto judío por el Ponte Fabricio. De la insólita forma de un barco, la isla es protagonista de una serie de leyendas referentes a su origen. Entre estos, la terrible plaga relacionada a Roma en el 291. Y allá, no sé si alcanzan a ver, se puede ver cómo el río se aparta, un lecho del río se aparta del río principal y empieza a formar todo esto que es la isla Tiberina. Y aquí, caminando por un costado de la Piazza Navona, unas cuantas cuadras, llegamos a este bellísimo Panteón de Agripa. Y este Panteón de Agripa es uno de los edificios de Roma más importantes, considerado una obra de arquitectura muy importante, incluso por encima del Coliseo. Es un lugar increíble donde los arquitectos se han impresionado y donde muchas ciudades del mundo se han inspirado para hacer edificios con esa misma cúpula. Y la cantidad de gente que hay en este lugar es impresionante. Mira qué columnas más gigantes todo este lugar. Y acá nos estamos formando en una fila para entrar al Panteón. Este es el lugar que deja con la boca abierta a cualquier arquitecto y a cualquier ingeniero en el mundo. El más bello vestigio de la antigüedad romana,
Un templo que ha sufrido tan poco que aparece tal y como lo deberían ver los romanos en su época. Así lo describió el escritor francés Stendhal en el siglo XIX. Fuente de inspiración para los más grandes arquitectos de todas las épocas y siempre admirado por su belleza, la armonía de sus líneas y el perfecto cálculo de la geometría de sus masas. El Panteón es de hecho uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura monumental romana. Su historia comenzó en el año 27 a.C., cuando Marco Agripa, yerno, amigo y colaborador del emperador Augusto, hizo construir en esta zona un primer templo dedicado a todos los dioses, que es lo que significa su nombre Panteón. Su forma actual, sin embargo, se debe a Adriano, que lo hizo reconstruir entre el 118 y el 125, ampliándolo, invirtiendo su orientación y abriendo una gran plaza porticada delante del nuevo templo. Este edificio inicialmente no se construyó como una iglesia porque ahora es una iglesia o pertenece a la iglesia, pero fue un edificio en regalo al emperador Augusto. Es un edificio que ha servido de inspiración para muchos edificios, sobre todo gubernamentales en el mundo. De hecho, la cúpula de la Casa Blanca en Estados Unidos fue diseñada bajo este modelo del Panteón. Y aquí se encuentra la tumba del artista Rafael, o Raffaello en italiano. Después de un corto traslado en taxi desde el Panteón, que tuvo un costo de solo 7 euros, y es una gran recomendación en esta ciudad para no caminar tanto y así sacar provecho de tu tiempo y tu físico. Pues hemos llegado acá al Victoriano, o Altar de la Patria. Y aquí hemos llegado al Victoriano, el monumento a la patria, un monumento a Victorio Emanuel II. Es un edificio inmenso, tan inmenso que nos tenemos que hacer por acá lejos para poder grabarlo y que nos salga completo, porque es un edificio impresionantemente grande. Y desde aquí, hacia ese lado, empezamos a caminar y llegamos a todo lo que es el Foro Romano, al Coliseo Romano, que ya vamos a ver todo eso por acá. Este monumento, ubicado en la Piazza Venezia, en el corazón de Roma, es una estructura imponente que se eleva sobre la plaza y es fácilmente reconocible por su arquitectura neoclásica y su enorme tamaño. La plaza en sí es también un lugar concurrido que se encuentra en el cruce de muchas de las principales calles de Roma. El Foro Romano fue el centro político y religioso de la antigua ciudad de Roma. Situado en el valle entre las colinas del Palatino y el Capitolino, fue el lugar donde se llevaban a cabo las actividades públicas más importantes de la ciudad, como discursos políticos, juicios, elecciones y ceremonias religiosas. También alberga edificios gubernamentales, templos y monumentos que reflejan la grandeza y la riqueza de la ciudad. El Foro Romano fue construido en el siglo VII a.C. y experimentó muchas transformaciones a lo largo de los siglos, hasta que se abandonó en la Edad Media. En la actualidad, el foro es un importante sitio arqueológico y turístico que atrae a millones de visitantes cada año. Y hemos llegado a uno de los símbolos de Roma, uno de los lugares que muchos turistas vienen a buscar con muchísima historia, y es el Coliseo Romano o el Coliseo Flavio. El Coliseo Romano es uno de los monumentos más famosos de la antigua Roma y un símbolo icónico de la civilización romana. Fue construido en el siglo I después de Cristo y es el anfiteatro más grande jamás construido. Era utilizado para espectáculos públicos, como combates de gladiadores y peleas de animales, así como para eventos públicos como celebraciones y ceremonias. El Coliseo tenía capacidad para albergar a unas 50.000 personas y es un ejemplo impresionante de la arquitectura y la ingeniería romanas. Aunque ha sufrido daños a lo largo de los siglos, sigue siendo uno de los monumentos más visitados de Italia y del mundo.
Hoy en día el Coliseo es un sitio turístico popular y un importante símbolo de la historia y la cultura de Roma. Y desde acá, desde el Coliseo Romano, desde este lugar emblemático de esta ciudad, me despido. Espero que les haya gustado mucho todos estos videos de Roma. Quedé muerto porque se camina muchísimo en esta ciudad. Tienen que traer muy buenos zapatos. Espero que les haya gustado. Regálame un like si te gustó. No olvides suscribirte. Sígueme para que sigamos en más aventuras y nos vemos en una próxima.